Hola, bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a desmitificar algo que, a menudo pensamos que el humanismo fue una especie de estallido repentino en pleno Renacimiento, ¿verdad? Como si hubiera aparecido de la nada. Pero la realidad, y esto es lo fascinante de las fuentes históricas que vamos a ver, es que se trata de un hilo continuo. Un hilo que atraviesa literalmente milenios de historia intelectual. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. El ancla de nuestro viaje histórico de hoy la puso Publio Terencio el Africano en la antigua Roma, con una frase espectacular: «Soy humano, y nada de lo humano me es ajeno». Es una afirmación sencilla, sí, pero establece el núcleo emocional de todo lo que vamos a explorar. Es ese interés genuino, puramente desinteresado, por nuestra propia naturaleza, que va mucho más allá de culturas y épocas. Y para entender este vasto milenio de historia intelectual, hemos dividido el recorrido en 6 paradas. Vamos a ver. 1. El origen del humanismo. 2. El ideal de Cicerón. 3. La Edad Media. 4. Petrarca y el Renacimiento. 5. Lorenzo Valla y la filología. Y finalmente 6. La esencia humana. Arrancamos con la sección 1, el origen del humanismo. A ver, el testigo de lo que los romanos llamaban humanitas fue pasando cronológicamente. No fue para nada un corte abrupto. Nació en la antigua Roma por ahí del siglo II a.C., en el círculo de los Escipiones, luego sobrevivió y de hecho se cultivó muchísimo durante el Renacimiento carolingio en el siglo VIII y finalmente, claro, floreció con una fuerza increíble en el Renacimiento italiano del siglo XIV. Así que es una evolución constante, como una chispa que sinceramente nunca llegó a apagarse por completo. Pasamos a la sección 2, el ideal de Cicerón. Lo que hizo Cicerón fue coger esa base griega de la educación que conocían como paideia y darle una vuelta de tuerca. Le inyectó un ecumenismo muy propio de Roma para crear, ya de forma oficial, la humanitas. O sea, ya no se trataba de instruir simplemente por acumular datos. La idea era centrar toda esa educación en el ser humano, viéndolo como una entidad que puede perfeccionarse, que es capaz de alcanzar la libertad y progresar a través del estudio universal. Ahora, lo verdaderamente interesante de todo esto es cómo Cicerón aterrizó este ideal en la práctica. Porque no era solo una idea abstracta, no. Se apoyaba en 4 pilares fundamentales. Primero, el ingenium, que es básicamente el talento natural de cada uno. Segundo, la ratio, es decir, la inteligencia y la capacidad de usar la razón crítica. Tercero, las literae, que conforman toda nuestra base de cultura universal. Y por último, la urbanitas, que es la elegancia pura al comunicarnos. Y estos 4 pilares son los que moldearon el pensamiento occidental. Nos enseñaron que para ser plenamente humanos tenemos que cultivar tanto nuestro intelecto analítico como nuestra capacidad de expresarnos con belleza. Llegamos a la sección 3, la Edad Media. Es cierto que al llegar a este punto hubo un contraste bastante fuerte. A ver, la mentalidad medieval dominante solía priorizar el ascetismo y, digamos, una sumisión intelectual bastante rígida, todo lo contrario al futuro enfoque renacentista, que resaltaría la dignidad individual, el potencial humano y la belleza de la naturaleza. Pero ojo, esta tensión no significa en absoluto que el hilo clásico se rompiera por completo. De hecho, en esos años hubo unos salvavidas institucionales que fueron inmensos. Y aquí destacan los logros del Renacimiento carolingio del siglo VIII, que fueron monumentales. Carlomagno y todo su círculo de intelectuales se pusieron manos a la obra con un trabajo puramente práctico. Copiaron a un ritmo frenético los manuscritos clásicos en los monasterios. Incluso inventaron la minúscula carolina, una caligrafía súper clara con palabras separadas por espacios. Y para ponerlo en perspectiva, esa es la base directa de cómo escribimos hoy en día en nuestros teclados y libros. Así que estos esfuerzos no solo sirvieron de puente cultural, sino que literalmente salvaron a la literatura clásica de desaparecer para siempre. Y así llegamos a la sección 4, Petrarca y el Renacimiento. Las fuentes nos cuentan una anécdota maravillosa sobre Petrarca. Resulta que, escalando el Mont Ventoux, tuvo una especie de epifanía vital justo después de leer a San Agustín en la misma cumbre. Fue como un relámpago de lucidez. Se dio cuenta de que la humanidad pasaba muchísimo tiempo admirando la grandeza de las montañas o la inmensidad de los océanos, pero se olvidaba por completo de admirar su propio interior. Y esta revelación encendió en él un deseo brutal de redescubrir el alma humana. ¿Cómo? Pues volviendo a los textos romanos originales, buscando esa expresión pura y hermosa que él llamaba la auténtica latinitas. Toda esta gran visión la dejó plasmada de forma bellísima en un terceto visionario. Predecía con una pasión tremenda que espíritus bellos, amigos de virtud, poseerán el mundo, y luego veremos todo convertirse en oro y lleno de obras antiguas. Y es que Petrarca no leía el pasado por simple nostalgia, ¿qué va?
Lo usaba como un faro de esperanza supervibrante para construir desde cero una nueva edad de oro, basada en esa sabiduría clásica que volvía a renacer. Sección 5. Lorenzo Valla y la filología. Claro, el humanismo en sus inicios no era solamente sentarse a charlar plácidamente de filosofía en unos jardines preciosos. Para nada. Requería arremangarse y hacer un trabajo académico arduo, muy tangible. Y ese trabajo no es otro que la crítica genética y la filología. Es un concepto súper contemporáneo y vital que brota directamente de nuestras fuentes. Digamos que fue el verdadero motor, a menudo invisible, que impulsó toda esta revolución del pensamiento en Europa. Y es que este concepto lo cambia absolutamente todo. La filología fue, por así decirlo, la herramienta técnica fundamental de los humanistas. Hombres como el propio Lorenzo Valla la utilizaron literalmente como un bisturí. Con ella limpiaban siglos y siglos de errores de copia y malas traducciones. Y esto, por fin, les permitió escuchar las voces auténticas y sin filtros de la antigüedad. A todos los efectos, era la búsqueda pura de la verdad inalterable a través de la ciencia del idioma. Todo este rigor intelectual elevó muchísimo la figura de Lorenzo Valla. Él escribió una obra inmensa precisamente para restaurar la elegancia del latín. Pero lo más audaz de todo fue cómo aplicó esta herramienta científica. Valla demostró de forma irrefutable que la donación de Constantino, que era un documento que daba muchísimo poder territorial al papado, era en realidad una simple falsificación de la Edad Media. ¿Y cómo lo descubrió? Pues porque los falsificadores usaban mal la gramática, así de simple y brillante. Valla nos demostró en la práctica cómo se puede empuñar el lenguaje y el pensamiento crítico para desvelar la verdad frente a cualquier tipo de dogma. Finalmente, pasamos a la sección 6, la esencia humana. Entonces, el punto crucial de todo nuestro recorrido es este, y queda brillantemente resumido en el título de la investigación original: Homo Sum, o el humanismo. El humanismo nunca fue un período que se quedó atrapado en el tiempo. Para nada. Es una búsqueda que sigue muy viva. Es el estudio riguroso de nuestra propia naturaleza interior. Trata fundamentalmente de cultivar lo bueno, de buscar la justicia y la tolerancia, justo en contraposición a lo que estos pensadores llamaban nuestra ferocitas, es decir, nuestra animalidad o esos impulsos más bajos que tenemos. Y esto nos lleva a hoy. Hoy que vivimos inmersos en bases de datos, rodeados de algoritmos invisibles, tenemos información infinita al alcance de la mano. Sí, pero ¿y la sabiduría? Todo este análisis nos deja una pregunta bastante provocadora para terminar. ¿Cómo podemos utilizar esa sabiduría intemporal de Terencio, Cicerón y Petrarca para no perder nuestro núcleo ético frente a la inmensidad tecnológica actual? Recordar que nada de lo humano nos es ajeno sigue siendo la clave absoluta. Ojalá este recorrido haya arrojado un poco de luz sobre nuestra propia capacidad y dignidad histórica. Al final del día, lo verdaderamente vital es seguir cuestionando y aprendiendo.